porque ahí en esa ocasión el dueño de la empresa decidió cambiarse, ya que había tenido varios problemas de robo. Era un trabajo que me gustaba, pero realmente no sentía que me estuviera desarrollando mucho profesionalmente. Cuando tú entras a un banco con la carrera de economía es muy bien visto. A mí me llamaba mucho la atención, entonces me empecé a meter a estudiar eso porque yo decía, oye, ¿cómo si los paneles solares no contaminan, se pagan solos? O sea, yo le vi un montón de beneficios, entonces yo decía, es la idea del siglo, porque como nadie se los iba a revisar, como era un sistema aislado, como estaba en el cerro, pues lo hicieron como quisieron. Cuando tú ves algo de mala calidad, dices, pues de seguro se los vendieron barato. Pero cuando ves que es mala calidad y todavía se los vendieron caro, dices, no, aquí hay un abuso. Yo veo la vida de una manera distinta, en donde entiendo que es importante, que es urgente y que no lo es. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Qué Eduardo, ¿cómo tal? estás? Muy bien, gracias Guillermo. ¿Y tú? Qué bueno, bien, gracias. Agradecemos tu tiempo, el espacio que nos das y la apertura que nos das aquí en tus instalaciones, Eduardo. Hombre, un gustazo. Cuando No, es quieras, un aquí es placer tu estar casa. contigo. Fíjate que ya por ahí estamos, nos habíamos mensajeado, habíamos conversado y te platiqué de este proyecto que lanzamos en nuestra marca como un canal de difusión, buscando generar contenido Ujú. de aprendizaje para emprendedores y para empresarios. Y después de pues, no vernos en persona, yo creo que unos 3 4 años, Sí, pues es lo que estamos platicando ahorita, o sea, más o menos son 4 años. sí, 2021 nos vimos por sí, última ahí en el vez programa en el de programa Pi de Factor Pi Humano. Factor para Sí, mejorar nuestras habilidades. Y sí, ya, sí. un rato. Y fíjate, viendo y entrando antes de entrar a cámaras, el estar platicando de cómo nos va, cómo nos ha ido, pues veo la dinámica que traes en tu empresa y lo que has hecho de ese entonces que nos conocimos en el 2021 a la fecha. Bien, que vas bien, que tienes logro, que has avanzado, pero también hay otras cosas que ahorita me dices, oye, ¿cómo vas? Es Sí, que pues siempre se ve lo bonito, lo chido, ¿verdad? Lo que sí, pero atrás de eso pues viene un tema que siempre hay complicaciones, pero que como empresario emprendedor pues nos toca solucionar. Y sí, es por ello pues, Eduardo, que aquí estamos, buscando que nos puedas compartir parte de tu historia un poco personal para conocerte de dónde vienes y otro en el tema, pues ya profesional, empresarial. Y claro. para arrancar me gustaría, que conociera a nuestra audiencia de dónde viene Eduardo Valeriano. Me refiero al tema de educación, dónde nace, dónde vive su infancia, sus primeros años de vida. Yo soy nacido aquí en Guadalajara, Jalisco. Mis papás, él es de Cocula, Jalisco, mi mamá es de Mazamitla, coinciden aquí en Guadalajara, se conocen. Soy el mayor de tres hermanos, yo nada más tengo dos hermanas más chicas que yo. Y pues ahora sí que soy una persona que siempre ha estado en contacto con el campo. Desde muy niño mi papá siempre, cada fin de semana íbamos a Cocula, allá a ver pendientes y demás. Mi papá es agricultor y ganadero, pero realmente no a tiempo completo, es más como un gusto de él. Realmente él es agente de ventas aquí en la ciudad y de eso es realmente lo que vive. O sea, ese es como su fuente de ingresos principal. Lo otro es más como un hobby, un gusto por no dejar como esas tradiciones y ese gusto de pues tener sus caballos y sus chivas y sus vacas, echarnos el pajarete y demás. Entonces, siempre he estado muy en contacto con el campo. En algún punto de mi vida pensé estudiar agronomía, me llamaba mucho la atención. Veterinaria no, realmente no. Sí me gustan mucho los animales, pero te soy muy franco y sincero y con palabras coloquiales, soy muy collón para la sangre y las tripas y todo eso no es lo mío, realmente no habría podido hacer carrera en veterinaria. Pero la agronomía sí me llamaba mucho la atención, entonces en algún punto de la vida me lo planteé. Sin embargo, cuando yo estudiaba la preparatoria, un profesor que nos daba clases de filosofía se volvió nuestro mentor del salón, era el mentor de nuestro grupo. Y un día platicando con él le digo, profe, no sé qué estudiar, me gusta esto, me llama la atención esto, y me dijo economía. Y yo ni sabía qué era economía, ni en qué universidades estaba, ni nada. O sea, yo no sabía nada de economía. O sea,
Escuchaba la palabra economía, teníamos clases de economía, pero eran clases muy vagas, o sea, era muy, muy básico el asunto. Total que pues me meto a ver el plan de estudios, investigar un poco más, me llama la atención y digo, va, economía. Y en ese entonces, pues la opción era la Universidad de Guadalajara. Había tres opciones, las otras dos eran universidades privadas y yo sabía que pues realmente no estábamos en la situación de buscar una universidad privada. Hago mi solicitud a la Universidad de Guadalajara, me aceptan en la primera solicitud y ya estando dentro me doy cuenta que pues realmente el problema no era entrar, sino salir. Sí. O sea, sí es una carrera muy compleja, es una carrera complicada, lleva muchas matemáticas, mucha lógica, muchas cosas. Incluso en la Universidad de Guadalajara también le meten mucho al tema social. Sí. Es todavía una economía muy, muy de socialismo y ideas Enfocado al tema más político-económico tal que cual, a la economía en sí. tal cual. Permíteme un poquito, a ver, Adelante. Eduardo, pero ¿por qué si tú sabías, si te gustaba o tu pasión era el tema de agronomía, te gustaba el campo, en qué cambia? Porque al ver un plan de estudios, pues ves cosas que a lo mejor, no a lo mejor, casi puedo asegurar Nada que que no ver. están ligadas Alineadas. una con otra. Sí. ¿Qué te hace cambiar así, por decirlo así de fácil? ¿Tuvo que ver tu profesor, qué él te dijo, o qué te convenció, o por qué le diste para allá? Fíjate que tocas un tema importante y diste con un clavo. En ese entonces, mi relación con mi papá era buena, pero era muy rebelde. Yo siempre tuve mucha rebeldía hacia él. Y yo decía, si me meto a estudiar agronomía, pues siempre voy a estar a la sombra de mi papá. Y eso no me gustaba. O sea, yo decía, yo quiero hacerme de mi camino. O sea, yo quiero pues, forjarme solo. Y claro, nunca te forjas completamente solo. Siempre hay ese respaldo de los viejos, ¿no? Pero en ese momento yo pensaba que si estudiaba agronomía no me iba a poder abrir puertas yo solo y no me gustaba esa idea. Entonces eso sumado a la plática con este profesor, a que me meto a ver el plan de estudios y veo que hay muchas cosas interesantes e incluso algo que sí me llamó mucho la atención es que la agronomía está como muy enfocada realmente. Pues sabemos a qué se dedica un ingeniero agrónomo que tiene muchas vertientes, pero básicamente todas caen en lo mismo. En la economía no, en economía sí tienes como que un campo muy amplio y un montón de opciones. Claro, ya cuando sales de la carrera te das cuenta que el mercado laboral tampoco es como que tan amplio, tan vasto, pero ese fue el planteamiento. O sea, en ese punto, todas esas, ahora sí que vertientes fueron las que me llevaron a decir, ¿sabes qué? Me aviento por economía. En el transcurso de la carrera, Ujú. pues te ibas dando cuenta, tú lo dijiste hace un par de minutos, pues ya había entrado, ¿cómo iba a salir? O sea, se te iba yendo semestre a semestre. Y en ese transcurso, ¿qué ibas pensando? ¿Hacia dónde ibas? O sea, ¿cuál era tu finalidad? Saliendo, egresando a la carrera, ¿a qué le tirabas? Yo me acuerdo que tenía en la universidad dos muy buenos amigos y seguido estábamos platicando y rebotando ideas. Yo siempre tuve visión de emprender. O sea, siempre estuvo en mi mente. No sabía qué, no sabía cómo, no sabía cuándo, pero sí estaba en mi mente. Ahora, ¿por qué menciono que es complicada? Al menos en la Universidad de Guadalajara, la carrera de economía es la que tiene mayor deserción de todas. O sea, es fácil entrar, pero muchos desertan porque llega un punto en donde se empieza a complicar y a complicar cada vez más la carrera. Aunado a ello, te soy muy franco, nunca he sido muy numérico. Sí se me dan los números, pero números básicos. Ya cuando llegas a econometría y derivadas y cuestiones así un poco más complejas, no es mi fuerte. Entonces, sí llegué a batallarle, pero pues siempre buscando el cómo sí, o sea, buscando cómo pasar las materias y cómo aprender. ¿Nunca pensaste en desistir de la carrera, en abortar la carrera? Sí lo llegué a pensar, pero no fue una idea que realmente estuviera fuerte en mi cabeza, que dijera ya no aguanto, demás, no. O sea, sí, yo creo que me atrevo a decir que si no todos, la mayoría de los estudiantes en algún punto, por más que les guste la carrera, les pasa por la mente desertar. A mí sí me pasó, pero nunca fue así como que, voy a pedir un semestre o que tomar una acción realmente para dejar la carrera, no. Ok. Mientras estudiabas, ¿trabajabas? ¿Hacías otra actividad?
Realmente no como tal, porque siempre, o sea, te digo, todos mis fines de semana era ir con mi papá. Entonces, pues realmente encontrar un trabajo que fuera medio turno, que no tuvieras que trabajar los fines de semana, pues no. O sea, sí llegué a buscar y no había. Pero entonces seguías combinando el tema enfocado, no te veías despegado de la agronomía como tal, seguías yendo al campo, seguías Sí, yendo allá al rancho, sí, entre todo el tiempo. animales, cultivos y eso. Todo el Ok. tiempo, sí. Los fines de Entonces semana, vacaciones, siempre. al final seguía ahí pegadito el tema. Sí. Va. Al finalizar tu carrera, ¿qué haces? Cuando termino la carrera, empiezo a trabajar con unos primos. Ellos se dedican a temas de brokers para temas hipotecarios. Duro unos meses trabajando con ellos y al poco tiempo se me da una oportunidad con un banco internacional y comienzo a trabajar en este banco. Ahí duré alrededor de 2 años. Ahí estaba en la parte de nóminas y te soy franco, o sea, a pesar de que si eran cosas que había estudiado, no me encantaba. O sea, yo veía el mundo del banco y no me gustaba. Se escuchaba mucho cuando yo estaba en el banco que ya había pasado como que la época de oro de los banqueros. Y yo me acuerdo, o sea, en pláticas familiares, tengo tíos que trabajaron en bancos y platicaban pues, que en los 70s, 80s, o sea, ser banquero era estar en un nivel muy alto, eran trabajos muy cómodos y muy glamurosos. Y pues actualmente ya no es así. Al menos en el nivel que yo estaba, pues no era ¿Qué eras? realmente así. ¿Ejecutivo básico? ¿Trabajaste en Yo, caja? ¿Qué no, yo hiciste? estaba en corporativo, era ejecutivo de nóminas. Mi tarea era visitar empresas, gobierno y demás que tuviera la nómina con el banco Ok. y apoyarles pues, a manejar su nómina con nosotros. Básicamente, nos tocaba incluso en ocasiones repartir tarjetas. Me tocó, en una ocasión me acuerdo, me tocó ir a Arandas, a una granja porcícola, a entregarle a todos los trabajadores su tarjeta de nómina, porque ahí en esa ocasión el dueño de la empresa decidió cambiarse, ya que había tenido varios problemas de robo. Entonces ya no podían estarle pagando a En la gente en efectivo. efectivo, tenían que pagarle con tarjeta. Y era un reto porque era gente que en su vida había utilizado una tarjeta, muchos no querían porque le tenían miedo al banco, ya te imaginarás. Entonces era un trabajo que me gustaba, pero realmente no sentía que me estuviera desarrollando mucho profesionalmente. Yo buscaba meterme más a temas de compliance, casa de bolsa, cosas por el estilo, porque tenía amigos economistas que pues, estaban en esos rubros del banco, ¿no? Cuando tú entras a un banco con la carrera de economía es muy bien visto. O sea, hay muchos economistas en bancos y generalmente tienen buenos puestos. O sea, yo sabía que, por ejemplo, en donde yo estaba, mi divisional, que era un puesto alto del banco, era economista. Que sabía que, o sea, varias personas en buenos puestos eran economistas y habían hecho carrera en banco. Esos 2 años, Ujú. tú tenías, al principio de la entrevista me comentas que tú quisieras o te veías emprendiendo. Sí. Pero para esos 2 años ya llevando ahí, ¿todavía le veías carrera por ahí, por el lado de el tema bancario y poder aplicar tu carrera ahí? Mira, el tema bancario, lo que yo veía es que no había manera de hacer carrera, porque yo me daba cuenta de cómo era el escalafón. Y yo veía que para brincar del puesto al que yo estaba al siguiente, pues literal tenía que renunciar a mi jefe o pasar algo extraordinario, o sea, no había como un crecimiento que yo viera. Y una de las cuestiones ahí importantes es que en este caso mi mamá siempre estaba como que es que haz carrera en el banco y esto, porque ella viene de una generación en donde esa estabilidad, de estar en un puesto y poder crecer en ese puesto o en esa institución era muy viable. Yo veo que actualmente no es así, es complicado, o sea, incluso yo lo viví, o sea, yo sabía que en el banco te rankean, te tienen así como los resultados que lleva cada uno, porque yo estaba en una oficina en donde éramos alrededor de 18 personas, o sea, era un departamento completo que sabíamos quién era el que iba bien, quién iba más o menos y demás, ¿no? Entonces, yo veía que siempre estaba en el top 3, o sea, siempre estaba en los primeros 3, pero eso no me aseguraba un crecimiento realmente, o sea, no era como que, pues si duras 3 años siendo el top 3 pues vas
a poder ascender, realmente no. O sea, tenía que renunciar mi jefe directo como para poder acceder a ese puesto. Y realmente nos dábamos cuenta que en ocasiones no ascendía quien tenía mejores resultados, sino que eran otras cuestiones. Entonces, yo realmente ahí no me veía. Y yo seguía con mi inquietud del tema de emprender. Para ese entonces, yo renuncié al banco 2 veces. La primera vez no me permitieron, no me aceptaron mi renuncia, me pidieron que siguiera y yo accedí. Pero en la primera ocasión yo renuncié porque yo quería tomar un curso para el tema que actualmente ejerzo hoy, que es temas de energía solar. Entonces no se me daba el permiso porque yo lo que quería era entrar una hora más temprano, sacar mis pendientes y poderme retirar una hora más temprano para ir a mi curso. Entonces no me daban el permiso y demás. Y ahí fue la primera vez que renuncié. Hablo con mi jefe, no mi jefe directo, uno más arriba, y me dice, oye, pues quédate, mira, yo veo que traes buenos números, yo creo que puedes hacer carrera y demás. Yo le decía, pues sí, pero es que tengo este interés, o sea, no me acuerdo si me dieron permiso o no, no me acuerdo si pude tomarlo en fin de semana. El caso es que ya había en mí como que esa inquietud. Y a lo que yo me dedico hoy en día está muy ligado al tema del campo, Sí, también en temas de economía, pero es una rama que yo vi en la universidad. O sea, en la universidad había economía ambiental sí, y temas de economía verde, sí, renovables y demás. Y a mí me llamaba mucho la atención, entonces me empecé a meter a estudiar eso porque yo decía, sí, también en temas de economía, pero es una rama que yo vi en la universidad. O sea, en la universidad había economía ambiental sí, y temas de economía verde, sí. renovables y demás. Y a mí me llamaba mucho la atención, entonces me empecé a meter a estudiar eso porque yo decía, oye, ¿cómo si los paneles solares no contaminan, se pagan solos? O sea, yo le vi un montón de beneficios, entonces yo decía, es la idea del siglo. Eso seguías, bueno, seguías en ese momento y ahorita nos vamos a ir adentrando al presente. Seguías teniendo el rumbo agro, A mí por me el llamaba lado mucho la agro, atención. ok. Pero ¿cómo decides, quién te invita o cómo decides tomar ese curso? ¿Dónde lo encuentras? ¿Alguien te lo comentó? Fíjate, ahí el punto no era tanto el agro. O sea, yo seguía en lo agro con mi papá. Yo le Sí, seguía ayudando los fines de semana, ir a ver los pendientes y demás. Pero lo fotovoltaico, lo de energía solar, todavía no estaba muy ligado al agro. eso, ¿en qué año? Háblame, ¿en qué año Más o fue? menos estamos hablando de 2000. Mira, yo emprendo en 2018. Vamos a suponer que era 2015, 2016, más o menos por esas fechas. A mí me empieza a aparecer publicidad en el teléfono, ya ves que ahorita parece que nos escucha, sí, y en ese entonces me empieza a aparecer publicidad de temas fotovoltaicos. Una escuela, se llama Centro de Capacitación en Energías Alternas y demás. Esa escuela daba cursos para que tú pusieras tu negocio de energía solar. Ese fue el primer curso que yo tomé. A mí nadie me dijo que previo a ese tenía que tomar otros 2 cursos. Uno de temas de interconexión y otro de temas aislados. Yo tomo mi curso, ahí conozco gente, me empieza cada vez a llamar más la atención, tomo más cursos, diplomados y empiezo a aprender y aprender y aprender. Y yo me acuerdo que en ese primer curso yo le decía a una persona que conocía y le digo, es que yo vengo a aprender lo más que pueda de esto porque yo me quiero dedicar a vender esto, no tanto instalarlos, a mí me gusta vender. Ese tema creo que ya viene de familia. O sea, mi papá es comerciante, o sea, mi papá Perdón. es vendedor y es muy buen vendedor. O sea, es de esos que trasciende la relación de venta a más allá. ¿Qué vende tu papá? Mi papá se dedica al tema mueblero. Él vende todo lo que tiene que ver con jaladeras, cordoderas, chapas, todo lo que tiene que ver con la industria mueblera, él se dedica a eso. Pero te digo que trasciende eso porque tiene amigos y compadres a diestra y siniestra. Entonces, es una persona que las ventas se le dan muy bien, es muy bueno para negociar, para vender y demás. Y yo creo que eso se aprende. O sea, tanta convivencia con él y verlo a veces que estaba llamando a un cliente y, oye, ¿cuánto necesitas? No, pues esto. Mira, sí tengo esa cantidad de piezas, pero te cuestan así y así. Si me compras un poco más de volumen, te lo puedo mejorar. O sea, todo eso creo que se lo aprendí a él. Sí. Y aparte, creo yo, Ujú. que tú ya te habías probado en el tema del banco con el tema de la nómina, ¿no? Ah, sí. Porque al final de cuentas tenías que vender.
Sí, si bien no era vender como tal un producto porque ya se había hecho el trato, era Sí, venderle la idea a la sí, persona de, oiga, pues le va a ir mejor si utiliza esta tarjeta así, así, así. O sea, sí, sí, ese tema del contacto con el cliente, servicio al cliente, sí, el banco sí me dio muchas tablas. Porque incluso muchas veces había gente que no quería tomar la decisión de irse por este sí. banco y era darle las alternativas, era decirle, mire, le conviene por esto y esto y esto. Si aún así usted no está convencido, tiene estas alternativas. O sea, siempre buscando el cómo sí. Sí. Y creo que eso es algo que me define mucho. O sea, buscar el cómo sí. Entonces, tu intención era compraventa de paneles solares. Hasta ahí, cuando ya empiezas a adentrarte en el mundo Sí. de una energía alternativa. Sí, pero era más como la instalación del sistema integral. O sea, sí era comprar los paneles y inversores, cable, todo lo que conlleva e instalarlo y dar un servicio llave en mano. O sea, que el cliente no tuviera que preocuparse por nada más porque nosotros nos encargábamos de todo, incluso gestoría. Pero la cuestión es que al inicio yo no estaba enfocado en el campo. Eso se empieza a dar una vez que tú sabes, cuando le quieres vender a todos, no le vendes a nadie. Entonces, al inicio ese fue mi error. Yo empecé queriéndole vender a cualquiera porque para mí la idea de los paneles solares era como que la idea del millón. O sea, yo decía, esto pues ahorras dinero, no contaminas, es amigable con el medio ambiente, se pagan solo. O sea, yo le veía un montón de beneficios. Lo querías que lo pusieran en su casa, en un restaurante, en una oficina, En todos todo, eran clientes. exacto. O sea, Yo veía, no veías un nicho. aún no. Ok. Eso se empezó a dar con el tiempo. Sucede que en una ocasión, en un evento de agro, me invitan, oye, ¿no te gustaría ser ponente? Y me vendían un espacio. Yo le dije, mira, voy al evento como visitante. Y si veo que hay potencial, en posteriores ocasiones ya compro un stand o compro un espacio, ¿no? Va, sin problemas. Ahí conozco un chavo y este chavo me dice, oye, fíjate que mis tíos tienen una cremería y quieren paneles. Ah, sin problemas. Resulta que no era una cremería, era una descremadora muy grande Ok. en un pueblo que se llama Concepción de Buenos Aires. Entonces vamos y presentamos la propuesta con sus tíos, no compran y el muchacho muy apenado me dice, oye, ¿cuánto te debo? Le digo, no, pues es parte de las ventas, o sea, pues venimos a hacer la presentación. Y ahí le digo, oye, ¿no te gustaría ayudarme a promover esto? "Ah, ¿cómo?" Y le digo, pues aquí en el Allá por el pueblo, rumbo. por el rumbo de Sí, que Concepción, ajá, Mazamitla sí, y todo Concepción de eso, Buenos y San Aires, José y todo eso. ahí. Entonces le digo, pues ya sea en Concepción, en La Manzanilla, en Mazamitla, en esta zona, o sea, anunciar a ver si alguien quiere. Me dice, va, no te puedo pagar, pero comisiones y así, y algún apoyo para combustible. Total que un día me marca y me dice, oye, fíjate que conseguí unos clientes, son unos aguacateros, ¿te interesa? Y le digo, sí. Yo en ese punto no dimensionaba lo que es un aguacatero. O ¿Aún no le como, habías vendido a nadie del agro en ese en ese punto entonces? no. ¿A quién le habías vendido? ¿O cómo funcionaba tu negocio para Ahí ese te va. entonces? En ese punto le había vendido a un profesor en Lagos de Moreno, que fue mi primer cliente. Fue una venta en línea que es fecha yo creo que no entiendo cómo la hicimos. Si ahora que le metemos pautas y buscamos el modo y buscamos perfiles de clientes, nos cuesta trabajo. Ese fue el primer cliente. Después, un segundo cliente fue un amigo de Cocula, un señor ya grande. Él se dedica a vender agua. Tiene una noria muy grande, vende agua en pipas. Entonces un día llego yo a cargar agua, trabajando con mi papá en un fin de semana, y empezamos a platicar. Y le digo, oye, fíjese, así, así. Me dice, oye, me interesa. ¿Y cómo me puedes cotizar? Y ya le hago una cotización y demás, le instalo. Ese fue un problemón porque con ese cliente en específico son de esas cosas que tuve que aprender a la mala. Comisión no estaba bien regulada. Comisión le había puesto a él una tarifa que no le correspondía. Entonces, cuando tú haces la solicitud de trámite de interconexión, pues Comisión te dice, ah, sí, sin problemas, nada más primero hay que regularizar la tarifa y demás. O sea, era un tema complicado. Yo creo que ahí tardé más de 8 meses en poder resolver, buscando con gestoría y todo un tema. Entonces, en ese punto tenía dos, tres proyectitos vendidos, apenas íbamos ahí avanzando y nos busca este cliente, vamos, revisamos y nos pide un bombeo solar. En ese punto yo no sabía nada de bombeo Y solar, hablando del aguacatero. hablando del aguacatero. Para esto no nos recibió el aguacatero, sino que nos recibe uno de sus colaboradores.
Nos recibe, nos lleva al predio y nos dice, miren, es ahí, tomen puntos y demás. En ese punto iba conmigo una persona que yo conocí en el primer curso. Este muchacho se volvió mi socio. Actualmente ya no es mi socio. Tuvimos ahí algunas diferencias y él dijo, ¿sabes qué? Pues yo ya no quiero seguir en el proyecto y bueno, total. La cuestión es que tomamos puntos, medimos y me dice, sin problemas, vamos a cotizarle. Hacemos la propuesta y después de hacer la propuesta nos citan en otro predio y luego en otro y luego en otro y luego en otro. Para esto, en la primera ocasión nos recibe el dueño de las huertas, nos recibe uno de los encargados. Nos recibe un señor, que será unos 45, 50 años, un señor joven. Y yo pensé, pues el dueño va a ser un señor más grande, ¿no? Un viejón. No, llega un muchacho escasos 2, 3 años más grande que yo y empezamos a platicar y cómo funciona esto, que no sé qué. Para no hacerte el cuento largo, nos llevó más o menos como 8 predios. Después de llevarnos a los 8 predios, le presentamos las 8 propuestas y un día nos cita y, oye, a ver, pues, ¿cuál? Ya saco todas las propuestas, esta te voy a comprar. Compró la más pequeña. Tuvimos algunos inconvenientes de novatos en esa primera, pero sacamos el proyecto. Le gusta y me dice, oye, vamos a ver otro proyecto que es de mis parientes. Llegamos y era un proyecto que les habían vendido todo mal instalado, o sea, nada habían hecho en forma una norma que existe, porque como nadie se los iba a revisar, como era un sistema aislado, como estaba en el cerro, pues lo hicieron como quisieron. Yo le dije, mira, esto está mal por esto, 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 y me dijo, cotízame cuánto cuesta regularizarlo y que quede bien. ¿Va? Le presento la cotización y me dice, ¿sabes qué? Pues no me lo aprobaron, no es mío, es de mis parientes, parientes políticos. Y yo, no, pues sin problemas. En eso nos compra más proyectos. En ese punto yo me doy cuenta que en el campo había una necesidad, había un requerimiento y que no estaba siendo bien atendido. Porque a esto yo le pregunto, oye, ¿y en cuánto les vendieron eso, sabes? Y me dice, te consigo la cotización. Cuando tú ves algo de mala calidad, dices, pues de seguro se los vendieron barato. Pero cuando ves que es mala calidad y todavía se los vendieron caros, dices, no, aquí hay un abuso. Entonces dije, aquí hay empresas que están abusando de los agricultores, Sí. que no los tratan dignamente y que el agricultor realmente tiene un requerimiento. Entonces ahí dije, aquí hay un nicho. Para entender un poco el tema, Ujú. porque es interesante, solo que me gustaría ahí sí abundar. Tenemos, porque me incluyo yo Ujú. tengo una instalación muy pequeña de paneles solares, que es nomás, compro los paneles que me los pongan y a jalar, que haya luz barata con el sol, Ujú. generar por el sol. ¿Cómo está un tema o cómo funciona el tema para cumplir con normas, con normativas, Ok, con todo lo que conlleva? ¿Qué lleva? perfecto. Y nos regresamos Sí. a ese punto. Por favor, si podemos hacer ese... Claro, mira, la cuestión es que los paneles solares son una inversión de un mediano a largo plazo. ¿A qué me refiero? Cuando tú inviertes en paneles solares, tú tienes un retorno de inversión, dependiendo de la tarifa que tengas, el precio en el que te den los paneles y demás. Pero lo importante es que es un activo que tú compras para un largo plazo. O sea, estamos hablando que no sé cuántos años tengas tú con tu sistema. Uno, Tienes un uno, año, sí. de acuerdo. Hay sistemas que, de los que yo tengo instalados, por ejemplo, nosotros tenemos ya 7 años operando. Tenemos proyectos que ya tienen 7 años y siguen funcionando correctamente. La cuestión aquí es que si no haces una buena instalación, si no utilizas el cable adecuado, si no se les da incluso una revisión y mantenimiento periódica una vez al año, los sistemas no van a durar la vida útil de los paneles y demás. Que la vida útil de un panel actualmente es de más de 20 años, o sea, 25 años te tiene que durar funcionando al menos al 80% de su capacidad. Entonces, si no se instala correctamente, si no se utiliza el cable adecuado, si no se utiliza la estructura adecuada de aluminio, es imposible que el sistema dure los 25 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sí, muchas veces la gente lo compara con comprar cualquier cosa. O sea, si tú me dices, oye, te vendo esta taza, ok, hay otras 3 tazas en el mercado diferentes, más baratas, más caras, de otro color y demás. Con los paneles pasa lo mismo, pero lo que la gente no ve es que yo te vendo esta taza y me olvido de ti. No, en los paneles es, te vendo el panel y tienes una garantía, tienes un respaldo. Muchas veces nos ha pasado que nos llega gente que
Oye, pues es que me vendieron paneles, pero pues ya no me contesta la empresa. No quieren venir a hacer mantenimiento, no quieren venir a revisarlo. Entonces, es gente que compró algo y que ya perdió porque pues la empresa desapareció, porque no les están dando el servicio. Entonces, a lo que me refiero es, cuando tú instalas con Comisión Federal, al menos hay una pequeña revisión. Si hablamos de media tensión, sí hay unidades verificadoras y unidades de inspección. Pero si hablamos de baja tensión, probablemente nada más hay una pequeña revisión por parte de comisión. En ocasiones ni siquiera eso. Pero es muy fácil darte cuenta si algo está mal. Muchas veces nos pasa que se dan cuenta de que, oye, pues es que se me fue la luz a mí y a los demás no, y yo creo que son los paneles. Ya vas y revisas, nos ha pasado incluso que pues no tiene nada que ver con los paneles, pero lo más fácil es echarle la culpa. Sí. Acá lo que sucede es que al estar en el cerro, pues puede fallar y el agricultor se va a dar cuenta 2, 3 días después. Entonces, ahí lo que nos dimos cuenta es que le instalaron de una manera incorrecta. Una muy mala práctica que hicieron ahí fue a los paneles pijarlos con una pija, o sea, era Al una... panel, Sí, perforar el panel. sí. Con eso, por ejemplo, en automático pierdes garantía. Ya no va a haber un proveedor que diga, ah, sí entra en garantía, porque ya tiene un daño el panel. Entonces, todo ese tipo de cositas, el hecho de que no utilizaran aluminio anodizado, perdón, para instalar, que no se hayan instalado en función a respetar espacios entre ellos. En esa instalación se sombreaban los paneles unos con otros. Estaban en el suelo, o sea, era una instalación muy mal hecha. Años después me di cuenta que en función a todo eso que le dije y la cotización que les di para hacer la modificación, hablaron con el proveedor y el proveedor sí les respetó y les modificó la instalación. No de la mejor manera a mi gusto Sí. o a lo que yo manejo, pero sí hicieron modificaciones muy grandes y quedó mucho mejor. O sea, y ahí es donde dices, oye, ¿qué le costaba al proveedor hacer las cosas bien desde un principio? Pero como no se lo habían exigido y el cliente no se lo iba a exigir porque no se dedica a eso. O sea, si yo te vendo algo y lo instalo a ras de suelo, pues tú no dices, oye, ¿por qué está a ras de suelo? Tú dices, ah, pues así lo Así es. instalaron. Ajá. En cambio llegas y ves que el vecino lo instaló con un cierto alcance distinto, que le dio una inclinación. O sea, todos los diferenciadores que nosotros empezamos a utilizar, pues dices, oye, pues yo quiero algo así, no como me lo vendieron a mí. Eduardo, cuando, para entender, vemos ya es muy común, por moda, por ahorro, por inversión, paneles solares en Ujú. casa. ¿Qué diferencia hay entre instalar paneles solares en viviendas o en industrias dentro de la zona urbana a donde no llega cableado Ok. de Comisión Federal? ¿Cómo trabajas y qué diferencias hay o qué ventajas existen y cuál es regulada o bajo normas y cómo se trabaja el tema agro de la generación de energía con paneles? Ahí te va. Mira, existen sistemas interconectados a la red eléctrica y sistemas aislados a la red eléctrica. En el caso del bombeo estamos hablando de temas aislados. Ahí no interviene comisión. Y ese es un punto muy favorable para nosotros porque si tú me dices, oye Eduardo, ven y instálame paneles para algo de mi casa, de mi bodega y demás, nos tenemos que alinear a los tiempos de comisión, sobre todo en la tramitología, una vez que ya terminas la instalación. En el campo, donde no tienes energía eléctrica, no es así. En el campo lo que tú haces es, ok, el cliente necesita bombear agua de un punto A a un punto B. Principalmente lo que trabajamos ahí es bombeo, o sea, también podemos hacer sistemas aislados con bancos de batería, ahorita platicamos de eso, pero hablando de bombeo, ¿por qué esto es rentable y por qué es atractivo para un cliente? Hemos tenido casos de éxito en donde llegar la red eléctrica a donde se requiere tiene un costo, vamos a hablar de números, 5 millones de pesos. Si yo llego y te hago una propuesta y te digo, yo te doy la solución que tú necesitas para bombear agua con 2.800.000 pesos y aparte no vas a tener que pagar un recibo, pues estamos del otro lado, porque y tenemos ese tipo de casos de éxito, o sea, donde llegar la red eléctrica donde se requiere, ese es un tema importante. Si tú tienes un predio en donde no tienes red eléctrica, comisión te dice, yo te doy la red,
pero tú tienes que pagar postes, transformador, cableado, tramitología. Y una vez que pagas todo eso, lo tienes que donar a comisión. Ya no es tuyo. Ya no es Sí. tuyo. Y no es como que te digan, ah, señor, usted invirtió 1 millón, 2 millones, la cantidad de dinero que hayas invertido, ¿te lo voy a condonar en energía eléctrica? No. Tú donas Es todo gasto. eso y el primer mes que tienes energía eléctrica te llega tu factura Y a donde tu voy, algo en recibo. que a lo mejor hay gente que no ha hecho esas inversiones, que a mí ya me tocó, cuando el cableado es fuera de tu propiedad, Ajá. en automático el vecino ya se cuelga. El vecino llega y dice, ah, yo también quiero energía eléctrica, y él no va a hacer la inversión de 1 millón, 2 millones, así sean 100,000 pesos, él no la va a hacer. O sea, él nada más jala un cable y dependiendo la distancia a su predio, pone a lo mejor un poste o algo, pero su inversión es muchísimo menor. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que tú digas, no, yo me quedo con el transformador? Que comisión no va a atender ninguna falla que haya en ese transformador. Entonces la gente opta por decir, mejor dono toda la inversión que ya hice. Entonces, es un tema complejo en donde unado a ello, imagínate tú que ya hiciste toda esa inversión, pero ya te llegaron 5 vecinos y también se conectaron donde mismo. Llega un punto en donde la red está rebasada y empieza a haber fallas de bombas, de motores, porque la energía que tienen ahí disponible y la infraestructura no da para los 5 vecinos que llegaron y se conectaron a la inversión que tú Fue hiciste. pensada, instalada y proyectada Para para la un, primera persona. ¿sí? Entonces, en ese tipo de situaciones, un sistema autónomo de bombeo es ideal. ¿Por qué? Porque tú haces la inversión para ti, no para los demás. O sea, eso queda en Sí. propiedad tuya y es tuyo y va a ser en tu beneficio, no para los demás. ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Y tú sabes de estos temas, la gente del campo a veces es complicado llegar a acuerdos, porque si bien nos vamos a beneficiar 5, pues de los 5 a lo mejor 3 dicen yo no le entro. Y ya que los otros 2 hicieron la inversión, ahora sí quieren. Entonces, son temas complicados. Ahora, hablando de lo que tú nos decías, me preguntabas más bien, ¿qué diferencia tiene? Realmente trabajar interconexión en la zona centro de Guadalajara o trabajarlo en cualquier parte fuera de la zona metropolitana de Guadalajara no tiene mayor ciencia, pero un fenómeno que ocurrió es que muchas empresas no querían salir de la zona metropolitana de Guadalajara. O sea, a municipios como San Gabriel, Ciudad Guzmán, todos estos municipios no era como que hubiera tanta oferta de paneles solares en su momento. Ya ahorita ya hay más empresas que llegan a todos lados, ¿no? Pero en su momento ese también era uno de nuestros diferenciadores, que no había tanta oferta porque las empresas de aquí de la ciudad no querían salirse de la ciudad. Y es fecha y hora que hay ciertas empresas que están enfocadas en ciertas zonas y no están dispuestas a salir de esas zonas. Cuando tú ves esa oportunidad de ese nicho de mercado, a lo mejor poco atendido o que nadie volteaba a verlos para allá, Ujú. porque desafortunadamente pues el campo mexicano así está visto, ¿no? Que es un Sí. mercado de suma importancia para todos, ¿eh? Estamos ligados queriendo o no, y aunque no tengamos trato, contacto directo ni comercial, Ujú. este, pues ahí está y es importante. ¿Cómo te enfocas, cómo volteas a verlos y dices, pues de aquí soy? Mira, hay una creencia limitante muy grande en donde la gente ve al campo como si no tuviera posibilidades económicas. Ujú. Y eso no es así. Tú y yo sabemos que en el campo hay gente que le va muy bien y es muy próspera. Claro, el campo también sufre estas subidas y bajadas. Ahorita estamos viviendo una etapa en donde cualquier agricultor, cualquier ganadero está batallando. Pero siendo francos, pues también ahorita la economía en cualquier sector está complicado, era lo que platicábamos antes de iniciar con la entrevista. Pero a diferencia de esa creencia, es que en ocasiones pues, realmente el campo suele ser muy próspero. O sea, y hay ciertos sectores del campo que son más prósperos que otros. ¿Qué me di cuenta yo? Por ejemplo, la gente que se dedica al tema de exportación tiene una necesidad todavía aparte. ¿Cuál es esta necesidad? Tienen sí o sí que extraer agua
¿Por qué? Porque por ciertas normativas que les exigen para los estándares de exportación, el agua tiene que provenir de mantos acuíferos, lo cual garantiza que es agua de calidad y tiene ciertas características que no pueden ser utilizadas otro tipo de aguas, por ejemplo residuales o demás, ¿no? O inclusive de arroyos y demás, porque se sabe que están contaminadas o que no tienen las mismas propiedades que un agua de pozo profundo. Entonces ahí me doy cuenta de otro nicho, o sea, sí trabajamos para todo el campo y estamos a la orden de cualquier agricultor, pero empiezas a ver cuál es el perfil. Entonces nos dimos cuenta que, ok, le servimos más a gente que está enfocada a exportación. ¿Por qué? Porque incluso ya ahorita para temas de Global Gap les están pidiendo información de temas de energía ¿Qué es renovable. Global Gap? Global Gap es una certificación que les permite exportar y esta certificación lo que sucede es que cuando te preguntan algo que no te lo están exigiendo, se sabe que después te lo van a exigir. Entonces, ahorita ya en las encuestas ya empiezan a cuestionar cuestiones de energía renovable. Entonces, creemos que en algún punto les van a exigir que un porcentaje de la energía que utilizan provenga de fuentes renovables. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Por qué esto es importante? En otros países el tema de las energías renovables es algo que está, pero si de moda hace 10 años. Aquí apenas empezamos, allá ya tiene tiempo. Tan es así que en la Unión Europea se sabe que hay algunas certificaciones como Rainforest, en donde si tú tienes esta certificación puedes vender tu producto un poco más caro y la gente está dispuesta a pagarlo porque sabe que viene de fuentes renovables alguna de la generación de la energía. Entonces esto se vuelve un tema interesante. Aunado a ello, nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, al sector al que más le podemos beneficiar en temas de bombeo solar, un ejemplo muy, muy fácil es el tema aguacatero. ¿Por qué? Hay cultivos que se dan en planicies donde pues todo es plano, o sea, básicamente son zonas con llanos muy grandes. En el caso del aguacate, no, en el caso del aguacate es más común que se dé en zonas donde hay mucho relieve, Sí. donde hay mucha diferencia de nivel topográfico. Entonces, ¿qué es lo que hace el agricultor promedio en temas de aguacate y en otros cultivos? Toma el agua del punto en donde la puede tener, que generalmente es el punto más bajo, y la lleva al punto más alto y de ese punto la baja por gravedad. Entonces, en ese tipo de cultivos nosotros entramos mucho mejor porque si bien sí podemos bombear a riegos directos, la caída libre es muchísimo más fácil, es decir, llegar el agua a una olla, a un reservorio, a una geomembrana, a lo que tenga el cliente es más fácil para nosotros. Entonces, cada vez nos empezamos a especializar más y más y más. Después llegó un punto en donde volteamos a ver y dijimos, oye, ¿qué otra solución podemos dar? En un principio estábamos muy enfocados en bombeo. Ahorita estamos enfocados en bombeo, estamos enfocados en interconexión de media tensión, que los empaques, por ejemplo, frigoríficos y demás, también tienen altos requerimientos energéticos. Actualmente estamos también manejando interconexión en media tensión y ahí también ahorita estamos manejando sistemas autónomos con banco de baterías. Otro caso muy común es que hay zonas en donde tú tienes tu cabaña y tienes tu cabaña en una zona alejada, porque, pues eso es lo que buscas en una cabaña, ¿no? Que haya como cierto espacio de relajación y demás, ¿no? Pero también quieres tener la comodidad de tener energía eléctrica. Entonces imagínate que tú tienes tu cabañita y dices, oye, pues es que llegar a la red me cuesta 800,000 pesos. Y pues para una vez que vengo a la semana o de vez en cuando, pues a lo mejor no te conviene hacer una inversión de 800,000 pesos para llegar a red eléctrica. En cambio dices, bueno, a ver, en paneles, ¿cuánto me puedo gastar? Te hacemos un presupuesto, a ver, ¿cada cuánto va a ir? No, pues una vez a la semana. Ok, no se requieren tantos paneles, se requiere más respaldo en banco de baterías y te hacemos un sistema adecuado a lo que tú necesites para que el fin de semana que vayas con la familia puedas tener todas las comodidades que tienes en tu casa de normal, pues de uso normal, en tu cabaña. Cuando inicias todo esto que me cuentas, porque ya pues empiezas una empresa, un emprendimiento, con el primer profesor que te dio oportunidad de instalarle, Sí. ¿cómo llevas, qué visión o cómo visualizas o qué te fue llevando a convertirte en una empresa ya hecha, derecha, formal, profesionalizada? Mira, ¿Qué haces para llegar a ello? fíjate, uno de los puntos principales,
o sea, cuando yo dije ya tenemos que hacer un cambio, es que llegó un punto en donde empezábamos a facturar cada vez más y más y yo estaba como persona física con actividad empresarial. Pero llegó un punto en donde dije, a ver, es que no es conveniente que vean que pues yo soy el dueño y yo vendo y yo todo. Pues dije, no, hay que formar una empresa también por temas de seguridad, porque pues se sabe pues que nuestro México lindo y querido, pues no puedes andar por todos lados diciendo, ah, la empresa es mía. Entonces, en algún punto dije, a ver, tengo que formalizarme y vamos a pasar de ser persona física con actividad empresarial a persona moral. Después, digo, para ese punto ya tenía empleados, para ese punto ya teníamos una pequeña oficina. O sea, fue un crecimiento que fuimos dando de a poco, pero constante. Nada más hago un paréntesis. Cuando tú inicias, ¿eras únicamente tú y cuando tenías un trabajo buscabas quien te ayudara o desde el principio eras tú y ya tenías algún No, trabajador, un empleado? al principio era solamente yo. Después comencé a contratar temas administrativos para ya no ser yo los temas administrativos, enfocarme más a ventas. Cada que vendía proyectos, le hablaba a esta persona que te digo que en su momento fue mi socio. Desde un principio que nos conocimos, nos llevamos bien. Nos conocimos en el curso que te digo que fue mi primer curso. Para él ya era el segundo, no, para él era el tercer curso. Él ya había tomado temas de interconexión y de sistemas autónomos. Entonces, cuando nos conocemos fue curioso porque los dos así de pueblo, pues. O sea, yo, aunque no nací en Cocula, siempre contacto con el pueblo. Él es de Tala. Y en ese momento hicimos clic porque éramos los únicos chavos de un salón de 40 personas. Todos los demás eran retirados de CFE. Había muchos ingenieros retirados de CFE que se querían meter a la jugada porque ya lo veían venir. Había otros que venían de otras industrias y demás, pero la mayoría de nuestro grupo era gente que era mayor que nosotros. O sea, te estoy hablando que en ese entonces yo tenía 25 años, más o menos él me lleva 5 años y los demás ya eran señores de 45, 50 años, o sea, eran mayores que nosotros, que estaban interesados en este boom, porque la verdad es que el tema fotovoltaico llegó como un boom. Fue muy fuerte al inicio. Estos años han sido complicados para la industria, o sea, se tienen datos de que en lugar del crecimiento estimado que teníamos, la verdad ha sido muy pequeño el crecimiento de la industria, pero pues seguimos avanzando ahí. Entonces, yo lo subcontrataba a él y él se encargaba de la instalación y de todo. O sea, desde un principio hicimos clic y yo le dije, yo vengo a aprender para vender. Y él decía, a mí me gusta instalar, cuando vendas algo yo te ayudo a instalarlo, entonces lo subcontrataba. Después se volvió parte del equipo y después llegó a ser socio también. Ok. Pero en un principio era yo solo. Cuando te conviertes o cuando trasladas la persona física a persona moral, a la Ujú. sociedad, a Agrosolar, ¿él era tu socio al inicio? No, en ¿No? ese momento yo le decía, oye, hay que asociarnos, mira, yo me dedico a vender, tú te dedicas a esto. Él nunca quiso, en ese momento no quería porque todavía los números no eran tan buenos. Entonces yo lo que hice fue constituir la empresa junto con mi mamá como socia. México para poder tener una sociedad al menos son dos personas, entonces ella quedó como mi socia, meramente por temas de trámite. Entonces, es como sigues creciendo y como vienes creciendo hasta este momento. Sí. Actualmente, ¿cómo está conformada tu empresa? ¿Cuántas personas colaboran contigo? Mira, actualmente tuvimos un decrecimiento, esa es la verdad, porque estos dos últimos años han sido complicados. Entonces, cuando las vacas están gordas, pues todos contentos, ¿no? Pero cuando empiezas a ver menos ventas, es como, a ver, ¿quién no está dando el resultado y por qué? Y pues es cuando el equipo se contrae. Actualmente somos 7 personas. Están dos en temas administrativos, bueno, uno en temas administrativos y uno en recursos humanos, porque para mí un tema importante es recursos humanos, aunque seamos un equipo pequeño, lo que hace recursos humanos es ayudarnos a ver cómo mejorar la comunicación entre nosotros y cómo ayudar a que todos crezcan en temas profesionales. Siempre está buscando unos cursos, diplomados y demás. Dame oportunidad ahí de hacer un paréntesis y Adelante. continuamos. Acabas de tocar un punto primordial para todo emprendedor y para empresas. Ujú. Porque muchas veces un emprendedor lo que quiere es ver que su empresa crezca, que haya números, que se vean bien. En lo que yo estoy totalmente y coincido contigo es de que si tú no tienes capital humano Sí. que se sienta protegido, respaldado por una empresa, sí puedes tener el mejor equipo, las mejores oficinas, todo de primera. Pero si tú no cuidas
el tema humano, creo yo que tarde o temprano va a fracasar el proyecto. Y creo que es importante porque yo siempre he dicho y le digo a mi equipo, el equipo con el que trabajo, mis colaboradores, dije, yo no mido las empresas por tamaño, por edificios, por si es de un piso, de 2 pisos, tantos metros cuadrados. Claro. La empresa debe ser grande desde adentro, Sí. con su personal. Y lo demás no tiene nada que ver. O bueno, sí importa, pero no es tan trascendente o no es trascendente como el tema humano. Fíjate que ahí tocas un tema muy importante y a mí me pasó, o sea, yo empecé a crecer mucho la empresa, pero desde un punto de vista un tanto ególatra, o sea, de querer dar una imagen más grande y de tener más vehículos y de estar todos uniformados, o sea, muchas cosas que hoy por hoy veo y digo, no son tan importantes como el dar un buen servicio, como el que la gente se sienta contenta con su trabajo, como que, o sea, yo empecé, por ejemplo, yo pasé de tener una oficina en donde cabíamos bien a decir, ¿sabes qué? Vamos a rentar una oficina más grande para dar una mejor presencia. Te soy franco, o sea, realmente es poca la gente que viene a visitarnos, o sea, nosotros somos de ir a buscar al cliente, el cliente rara vez viene a nuestras oficinas. El tema de tener un escritorio bien chingón para el jefe y unas Sí, pantallotas y sí, 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 sí. cámaras y una cafetera. ¿Qué es lo importante para ti? ¿Qué sugerencia, desde ahí te hago una pregunta, qué sugerencia le das a un emprendedor, a un empresario que está con esa visión de crecer, de tener hambre, pero que lo ve por el lado del ego, de que se vea que hay? Sí. Mira, crecer una empresa por ego está muy padre cuando hay lana. Pero cuando llegan las vacas flacas, que te soy franco, o sea, lo estoy viviendo. Nosotros teníamos una oficina en donde no te miento, o sea, pagábamos 3 veces lo que pagamos por la oficina que tenemos actualmente. Llegó un punto en donde no era sostenible. Entonces dices, a ver, ¿realmente necesito esta oficina? No, no la necesitaba. ¿Realmente nos ayuda a vender más? No, no nos ayudaba a vender más. Y ahí caí en cuenta de que esto es ego. ¿Qué realmente necesito? A ver, necesito un espacio digno en donde mis muchachos tengan lo que necesitan. ¿Qué necesitan? Pues sus escritorios, sus computadoras, esto y lo otro. O sea, no más. ¿Qué más necesito? Pues necesito que sea en una zona segura. O sea, empiezas a ver lo que realmente importa. Que tenga fácil acceso para todos. Digo, de mis colaboradores no todos cuentan con vehículo. Entonces, empieza a ver que sí son cosas importantes. Yo crecí mi empresa por ego y llegó un punto en donde dije, a ver, todo este dinero que estuve pagando de renta extra, todas estas cosas que realmente no necesitaba, ¿en qué las pude haber invertido? Y muy probablemente las pude haber invertido en más capacitación para mi gente, en buscar otras maneras de llegar a los clientes, a lo mejor incluso pagar mejores sueldos, darles algún extra de, por ejemplo, y es algo que traigo mucho en mente, un seguro de gastos médicos para el equipo. O sea, ese tipo de cosas para mí sí son importantes y hoy lo veo, pero antes no lo veía. O sea, para mí antes el dar la apariencia de que, es que somos una empresa grande. Sí somos una empresa grande, pero no se mide en cuántos metros cuadrados tienes en tu oficina. Se mide en el tiempo de acción que le das al cliente, en lo diferente que eres para el cliente, qué soluciones le das, que el equipo de trabajo esté contento con lo que hace, que tengan un salario digno. O sea, todo eso es más importante que las apariencias de decir, somos una empresa grande. Cuando una empresa inicia, cuando un emprendedor se lanza a este mundo que es interesante, apasionante, pero que muchas veces pues se ve con esa inmadurez, ¿no? Y más cuando sales de la universidad, que vas por el mundo y te lo vas a comer a pedazos, eso crees. Sí, sí, sí. Pero tú que ya lo viviste, ¿qué le sugieres y qué le aconsejas? ¿Qué sí debe hacer y qué no debe hacer en este tema? ¿Cómo puedes ir creciendo un paso a paso, así sean pasos cortos, pero que puedan ser firmes y que no des 3 y te regreses 4? Creo que el tener bien claros los números es importante. ¿A qué me refiero? Muchas veces pensamos, es que estoy ganando y demás, voy a meter otro colaborador y metes otro colaborador, pero la integración de ese nuevo colaborador no aumenta en un porcentaje las ventas, por ejemplo. Ese error yo lo cometí. O sea, a mí me llegó a pasar que contrataba más gente, pero no
la contratación de esa persona no nos garantizaba ventas. Y en el afán de no, es que mira, hay que darle tiempo y demás, como que pierdes la realidad y no te enfocas en ver que los números realmente den. A mí eso me pasó. Otra cosa que también me llegó a pasar, y ahorita digo, no sé cuándo vaya a salir este capítulo, pero se viene la agroalimentaria. Nosotros Acá en poníamos Irapuato. en Irapuato, poníamos el stand más bonito que pudiéramos para dar a notar y demás. Y si tú me preguntas, ¿cuánto vendiste? No vendí. Entonces, era más un tema de ego, de presencia, De de que que nos vieran vieran. que estaba Agrosolar presente. Claro. Y si me lo preguntas, eso no es la manera. O sea, la manera es buscar cómo dar un mejor servicio, cómo ser más rápido en cotizaciones, cómo darle la mejor opción al cliente. Y la mejor opción no siempre es la más cara. La mejor opción tampoco es la más barata. O sea, ser congruente con las cosas. Creo yo que dar pequeños pasos pero firmes, como tú bien lo dijiste, para no retroceder, es ser bien consciente del momento que estás viviendo. Ser muy, muy consciente. Y creo yo que un punto muy importante es acercarte con gente que ya tiene más experiencia que tú. También creo que eso ayuda muchísimo. Actualmente estamos en la formación del consejo. Actualmente es un consejo consultivo, pero aspiramos a tener un consejo administrativo, aunque seamos una pequeña empresa. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que para tomar buenas decisiones muchas veces no basta con lo que yo pienso. O sea, escuchar consejos, tener mentoría. Pasa mucho que cuando estás pues ahora sí que en el día a día te enfrascas y ocurre lo que llaman ceguera de taller. O sea, tú no estás viendo los problemas que traes porque estás tan inmerso en la chamba, en sacar los números, en poder pagar la nómina y demás, que te pierdes. Entonces, algo que yo sí aconsejo y sí es algo que yo he hecho, pero hoy por hoy lo veo cada vez más importante, es escuchar mentores, tener consultores, pues ahora sí que apoyarte de un buen contador, por ejemplo, eso para mí es importantísimo. Y poder platicar abiertamente con él, oye, mis números están así y demás, creo que es importante. Otra de las cosas que yo viví, muchas veces el empresario está preocupado por pagar los menos impuestos posibles y andas haciendo circo, maroma y teatro. Pero ¿cuántas veces no pasa que al último de mes andas viendo cómo sacas la lana y el día 5 ya no hayas cómo pagar X o Y porque pues no traes flujos? Entonces, todo ese tipo de cosas, Te voy a interrumpir, si me lo adelante, permites, adelante. y es hablar un poco. Yo soy contador. Ok. Traté de ejercer mi carrera 2011, 2012. Ujú. Constituimos un despacho contable y me decepcionó estar en el ramo contable. Ok. Yo viniendo de empresariado, de familia. Eso. ¿Cómo pago menos impuestos? Digo, no, pues para mí no vale. Yo les digo, si tu negocio no da para pagar Más negocio. impuestos, no da para pagar las prestaciones sociales que por ley te obliga, ciérralo. Sí. Ciérralo. Y dos, si tú quieres hacer negocio sacrificando a las personas, y vamos al tema del recurso humano, del capital humano, sacrificando el no darle seguridad social, que es una No, obligación para ti como empresa, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si tú quieres competir por precio, estás fuera, sacrificando a tus colaboradores, Ujú. no pagando impuestos. Le digo, eres una No, alcancía, porque tarde que temprano los que sí te van a llegar, SAT e IMSS. El día que menos tengas pensado lo que tú crees que ahorraste, te lo van a sacar hasta debajo de las piedras. sí, no creo que vaya por ahí, pero también ahí tocas un punto bien importante y creo que es algo que en este tiempo he aprendido. Hay ocasiones en donde tienes gente que realmente no aporta a la empresa y también hay que tener cuidado con eso, porque si bien sí hay que pagar impuestos y hay que pagar la seguridad social y todo eso, pues también hay que ver a quién tienes en tu empresa. ¿Qué tanto aporta? ¿Cómo están aportando? Porque en ocasiones a mí me llegó a pasar, no sé si te ha tocado, que llega un punto en donde pues sí tienes empleados y todo, pero tú eres el que sigue resolviendo. Entonces dices, oye,
pues no se vale, porque pues sí hay que ser consciente de que tú eres el patrón y tienes que estar pagando todo lo que ya mencionamos. Pero también el hecho de que tengas a alguien en tu equipo que no te dé resultados, que no dé, pues ahora sí que no cumpla con lo que tiene que hacer, pues también eso es revisarlo. A mí me acaba de Sí. pasar, o sea, llega un punto en donde se vienen las ventas para abajo y es como de, oye, a ver, empiezas a ver a más detalle qué es lo que está pasando. Y dices, oye, yo estoy pagando todo esto de seguridad social, estoy pagando esto a Hacienda y demás, y para que la gente no vea todo eso, es un tema complicado porque muchas veces el patrón es el Sí. malo del cuento. Es que vienen muchas cosas como empresarios, lo entendemos, como emprendedores, y hay otra. La responsabilidad es de cuando se recluta, cuando se contrata, ¿no? En el tema de México, porque pues, es donde me he ¿Dónde movido, donde estamos? conozco, dicen que Latinoamérica, pero nada más ahí conozco uno o dos países, pero no de lleno en el tema empresarial. Ujú. Hay mucho romanticismo. Contratamos por encimita, que todo se oiga bonito, que se vea bonito, y nos cuesta a mucha gente, le cuesta trabajo hablar claro, ser preciso y concreto. Te contrato para esto, vienes a esto. Respeto y trato digno. Hay que tratar con dignidad y con Claro, respeto, pero es esto a cambio de esto. Al final de cuentas, estamos contratados. sí. Pero el día que le dices todo con romanticismo y cuando le empiezas a exigir lo que realmente debería ser, pues no, es que ya me estás exigiendo más. Ujú. Dame más. Sí, Entonces sí, es, sí, vas a contratar, contrata y sé claro, sí. preciso, de qué esperas de él y si no se está dando también, que sepa que tarde o temprano vas a prescindir de sus servicios. Eso y creo yo que tener métricas claras desde un principio, porque muchas veces, o sea, yo lo he vivido, hay ocasiones en donde el colaborador cree que está dando un 110% y tú volteas y dices, no me llega ni el 50 de lo que yo espero, ¿no? Entonces, si no tienes esas métricas claras, también caes ahí en un tema en Sí. donde pues hay una inconformidad de los dos lados, porque por un lado él piensa que está dando el 110 y tú dices, no estás llegando al resultado, ¿cómo crees que estás dando el 110? "No, pero es que llego puntual, pero es que esto, pero sí, pero el resultado no se logra. Pero ¿en qué momento tú, hablando concreto en tu empresa, tú te das cuenta de eso? Cuando las cosas empiezan a ir a la baja en ventas, en ingresos, o cómo te Sí. das cuenta que Juan, Pedro y Manuel, que tú sentías que estaban rindiendo al 110 que ellos quieren, pues están al 50, uno que otro, y otros que nomás van de paso. Yo, mira, yo lo que me he dado cuenta en mi experiencia es que cuando traes buenas ventas, cuando los números van bien, como que bajas la guardia a ciertas cosas por atender esas ventas. Porque para mí, por ejemplo, una buena venta implica, pues ahora ya vendimos y ahora hay que hacer las cosas. O sea, ya recibimos el anticipo, hay que instalar, hay que revisar con proveedores que tengan los materiales, hay que llevarlos a sitios, hay que revisar cómo los vamos a instalar, todo eso. Después de eso, gestoría con comisión, si es que es una interconexión o la entrega al cliente final, lo que se tenga que hacer. Entonces, cuando estás en ese rush de estar revisando todo eso, empiezas a priorizar lo urgente de lo importante, porque ese es otro tema. O sea, es importante que todos estén dando el resultado. Es importante que las ventas no nada más las haga yo. Eso también es algo muy común en negocios donde somos una pyme, pues, o una mipyme. El que vende es el dueño. Y tienes dos o tres vendedores, pero muchas veces tú eres el que está vendiendo el 80% de. Y dices, ¿realmente necesito esos dos o tres vendedores o mejor me quedo con el 80? Mira, Eduardo, pasa, y se lo aprendí a un empresario que tiene 30 años en el tema empresarial. Y un día me quedó muy claro cuando dijo, a ver, Guillermo, mira, cuando la gente viene y te pasa el tema para el que fue contratado para que tú le des cómo lo va a resolver, ya valió madre. Está delegando para arriba. Y Sí. cuando delega para arriba ya te volviste empleado de tu empleado. Y me ha pasado. Yo No, de a lo... todos. Yo estoy seguro que a todos nos ha pasado. Sí, Oye, ¿cómo le hago aquí? No, pues ¿cómo para le eso te haces? Tal contraté. cual. No sé. ¿Y por qué yo sí he de saber?
¿O dónde está el título de que yo sé todo? Sí. Pues te contraté para solucionar problemas, no para traerme más. Tal cual. Y eso yo creo que a todos nos pasa, pero muchas veces nos cuesta aceptarlo. O a mí en algún punto me costó aceptarlo. Hoy por hoy lo reconozco y digo, sí es cierto, me pasa. Un Y es fecha consejo y hora. para esos emprendedores que ya no se alcanzan solos, ya no son suficientes ellos solos, ya en lugar de un autoempleo ya pasan a hacer empresa, micro como se le llame, pero ya tienen un colaborador, un empleado. ¿Qué le aconsejas? Tocar con ese primer empleado que tiene. Tener bien claro cuáles van a ser las funciones de este empleado. Tener métricas para medir esas funciones y siempre hablar de frente, así como lo dijiste, o sea, y eso sí lo aprendí bien. Últimamente en nuestras contrataciones es literal, oye, ¿estás dispuesto a que va a haber ocasiones en donde te llamen en domingo? Porque en el campo no paramos, o sea, realmente imagínate tú que tienes el cultivo que quieras y ya está por llegar a su término el fruto, cultivo, lo que sea, y te falla el agua, puede haber aborto. Y si hay aborto de ese cultivo, pues va a haber pérdidas. Entonces el cliente pues no puede lidiar con eso, ¿no? Entonces en nuestro servicio es dar la más pronta y oportuna respuesta. ¿Estás dispuesto a trabajar un domingo y que se te reponga otro día de la semana, que se te dé una compensación? ¿Sí o no? Sí. Ah, ok. Y pasa que al inicio sí, y ya después es como de, oye, ¿si te acuerdas en la entrevista que platicamos esto y esto? Sí, pero es que se me complica. Bueno, pero es que entiende que el cliente no puede quedarse sin respuesta. Entonces, siempre ser claro, siempre hablar de frente y algo muy importante. A mí me pasa, no sé si te ha pasado, que a veces se rompe esta línea porque uno tiene un cierto perfil de que es buena gente, que eres sociable y demás, que a veces se confunden y no, pues es que yo pensé que éramos amigos. Oye, primero antes que ser amigos, somos colaboradores. Bueno, Hay una relación obrero-patronal, tal cual. porque también eso lo romantizamos. Y digo, es Pero que es el un... malo de la película se vuelve el patrón del empresario, pero son palabras llanas, así se llama. Sí, Porque cuando se vienen complicaciones, pues el trabajador sí cree tener el derecho a yo te dejo, yo renuncio, yo me voy. sí, Y te quedas con toda la carga y vuelvo. El tema, yo estoy convencido que para que las empresas funcionen actualmente, sean del tamaño que sean, tengas un trabajador o 1000 trabajadores, es eso. Hay una línea, hay que ser personas, hay que ser humanos, hay que tener un siempre. trato digno y de respeto, pero hay una línea y es, yo te contraté para esto a cambio de esto. Y Punto. listo. Sí, claro. Y eso de hablar y lo digo porque nos pasa en empresas en las cuales soy socio, que son empresas familiares y empresas no familiares. Entonces, espérate. Sin romanticismos. Sí. Cuando hablas claro y de frente, y es lo que nos pasa aquí, le hablas a un proveedor y, oye, quiero ver, te molesto. A ver, ¿cómo te molesto? Eres mi proveedor. Claro. Tú dijiste que me entregabas el viernes, hoy es viernes y te estoy hablando. Sí. Sí, que se enfermó tu perro, tu gato, pues ese es tu tema y esa es tu bronca. A Y mí te lo dame entiendo. solución porque Claro. es eso por lo cual nuestro país, los que avanzan son pocos, pero porque se comportan de ese modo y no es porque sean fríos. El negocio es frío. Sí. Si tú no eres así de frío en el tema de números, sí hay que ser humanos y lo volvemos, pero es un todo. Pero para que funcione y para que siga habiendo empleo, para que siga habiendo seguridad en ese trabajo, que el empleo esté seguro, que va a tener hasta que él quiera trabajo, tiene que haber eso, responsabilidad para que esto funcione, para que Sí. esto camine. Y es que ahí das con un clavo muy importante. O sea, la función de las empresas es generar ganancias. ¿Por qué? Porque las ganancias van a poder garantizar que la empresa siga en un largo plazo. Y eso es la parte que a veces se nos olvida. O sea, el lado humano es muy importante, claro, pero por más humano que sea, si la empresa no está siendo rentable, ¿cómo sigues pagando sueldos? Ese es un tema. Y a veces en el romantizar se nos va esa idea. Se nos pierde esa idea de que lo primero es que la empresa sea rentable. A ver, ¿cómo quieres que te dé un permiso? ¿Cómo quieres que te dé un bono? ¿Cómo quieres esto si no traemos números negros? O sea, si traemos pérdidas, pues ¿cómo? Y muchas veces eso lo pierde de vista el trabajador. El patrón lo tiene bien claro. Una vez me preguntaba en una reunión general una colaboradora, pero ¿cómo saben cuáles son nuestros gastos fijos? Yo nada más volteé con el administrador y le dije, dile cómo sabes. Dice, pues los pago cada mes, o sea, ¿cómo sabes? Claro, pues
Si sale de tu cartera, si sale de tu cuenta de banco, lo tienes bien claro, ¿no? Y a veces el colaborador, pues dice, es que ¿de dónde salió ese número? Pues Sí. de los fijos. Y es, bueno, es comprendible, ¿no? Es entendible, pero la responsabilidad de uno, viéndolo como es, la responsabilidad de uno como dueño de empresa, como empresario, es saber que hay que cuidar la empresa no para uno, Para porque todos. dentro de eso no es todos. Aquí Sí, vamos en el barco todos. sí, sí, Es sí. si tú no estás a gusto, tienes el libre albedrío de gracias por participar. Tal Pero cual. si la responsabilidad mía es de que de aquí se sostienen familias, no es que tú me estés dando, porque muchas veces hay una anécdota que me lo platicó un socio y que me dijo, y me quedó muy claro. Dice hace años que él llegó a Estados Unidos. Ujú. ¿Tú para quién trabajas? No, pues para esta empresa. ¿Tú para quién trabajas? No, pues para este güero. ¿Tú para quién trabajas? No, pues para la empresa. No. Para Tú ti. trabajas para ti. Sí, Porque si no es en Agrosolar, si no es en Bonanza, vas a ir a algún lugar a trabajar. Y totalmente de si acuerdo. es para ti vendiendo algún producto, vendiendo algún servicio, es para ti, para llevar Claro, un sustento, para cubrir tus necesidades. totalmente de acuerdo. Pues Eduardo, la plática y el tema da para mucho. La conversación es Totalmente. grata y amplia. Gracias. Este, me da un placer, un gusto saludarte, saber que Igualmente. caminas y saber que a donde has llegado, pues no es sencillo ni es fácil como a veces se ve. El tema de eso que comentas de haber vencido el ego, que es parte importante de una persona, del ser humano y del emprendedor, ¿no? Pero cuando lo controla uno, porque Sí. también sin ego no se hacen cosas, ¿eh? No se logran. Pero es un aprendizaje grande que a mí en lo personal me dejas y que yo espero Gracias. que si hay alguna persona, un emprendedor que nos ve, que nos escucha, le dejemos algo, le dejes algo con esta plática. Que así sea. Mira, el otro día escuchaba, digo, referente a este tema del ego, alguien que decía, no porque un lobo deje de aullar, va a dejar de ser un lobo. Es lo mismo, el ego siempre va a estar ahí, porque todos tenemos ego. La cosa es que si lo dejas libre, hace y deshace y pierdes noción de muchas cosas. Hoy por hoy entiendo que hay que tenerlo controladito para que esto fluya mejor. Claro. Eso por un lado. Y otro tema importante, acabo de dar una charla en el CUSEA, en donde les platicaba de temas de empresariales, ¿no? De emprendimiento y demás. Pero mi última diapositiva era una imagen en donde se muestra un iceberg y en la parte de arriba dice éxito. Muchas veces mostramos el éxito porque es lo que nos gusta mostrar y no nada más en temas empresariales. Hoy por hoy las redes sociales nos tienen muy polarizados y muy, o sea, tú ves y ves a tu amigo que anda de viaje, que estrenó carro, que la modelo, que tal, que esto, que lo otro. Sí, pero no suben los fracasos, no suben las deudas que traen, no suben, porque eso es muy inherente al humano, o sea, así somos, no nos gusta platicar de los temas difíciles. En muchas ocasiones es como que no nos gusta tocar esos temas. Y a eso me refiero cuando te digo que sí, ya logré vencer el ego. O sea, hoy por hoy te lo digo, estos 2 años han sido complicados. Tuve que contraer mi plantilla, tuve que cambiarme de oficinas, pero seguimos avanzando. Y hoy veo la vida de una manera distinta en donde entiendo que es importante, que es urgente y que no lo es. Entonces creo que vamos creciendo y creo que eso es lo que podemos dejarles a los emprendedores. Todo este camino que hemos vivido te lleva a un autoconocimiento y a un autocrecimiento en donde yo no soy el mismo de hace 7 años cuando empecé esto. Y me ha costado muchísimo, pero creo que todo ha valido la pena para llegar a este punto y lo que falta. Para cerrar, ¿qué consejo le quieres dar a un emprendedor? Pues el consejo es que esto vale la pena, vale mucho la pena, que no se rindan. El camino no es fácil, ni pues generalmente no es corto, es un camino largo y complicado, pero te lleva a conocerte, a dar empleos, a ser mejor persona y creo yo que a vivir más pleno. También algo importante de decir es que el emprendimiento no es para todos, tienes que conocerte si es lo que te gusta, lo que te llama. Hay gente que nunca emprende como tal un negocio, pero es muy válido. Actualmente se nos ha vendido mucho la idea del Emprende, emprendimiento emprende, dale. y no creo que sea para todos. La verdad, no creo que sea para todos
Y aparte de que no creo que sea para todos, hay que tener claro que es emprender, porque puedes emprender dentro de tu propio trabajo. O sea, hay gente que dice, oye, yo soy gerente en tal lugar y emprender a lo mejor no va a emprender un negocio nuevo, pero sí una nueva idea, nueva forma de trabajo. Entonces, creo que emprender es realmente hacer las cosas de la mejor manera posible, más allá de poner un negocio o no. Entonces, pues ese es mi consejo, que se definan si quieren intentar realmente emprender un negocio, vale mucho la pena, si tu perfil da para ello. Si no eres una persona que le gusten los riesgos, pues tú lo sabes, o sea, cuando tú emprendes, pues hay subidas y hay bajadas. Si te gusta la estabilidad, pues muy probablemente buscar un empleo sea una mejor alternativa para ti. Y a lo mejor, porque actualmente pues uno ve cómo están las situaciones en muchas empresas, y pues la verdad es que ahorita no hay nada seguro. Entonces, otro consejo que creo que también es muy bueno, siempre estar a la expectativa del cambio. O sea, buscar el cómo sí siempre. A mí eso es algo que creo que me tiene en donde estoy. Siempre hay manera de buscar el sí. El no ya lo tenemos. Creo que con eso concluyo. Muchas gracias, No, Eduardo. pues gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio del Bootcast. Hasta la próxima.